Bienvenidos al canal Desentrañando las Escrituras. Imagínate a un hombre cuya maldad fue tan abrumadora que Dios lo borró de la faz de la tierra de manera instantánea, sin juicio ni advertencia, sin oportunidad de arrepentirse. Su nombre desapareció por orden directa del Señor, y apenas una línea en las Escrituras relata su destino. Sin embargo, detrás de esa brevísima mención se esconde una enseñanza profunda que transformó para siempre la genealogía de Jesucristo. Hoy nos sumergiremos en el sorprendente relato de aquel cuya existencia fue extinguida al instante. Acompáñanos a descubrir los detalles ocultos de esta historia enigmática y el impacto que tuvo en el plan divino. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir todas las novedades y quédate con nosotros hasta el final. Te espera una lección que revelará aspectos insospechados del carácter de Dios. Si conoces a alguien que busca comprender cómo incluso el pecado más grave puede servir al propósito divino, comparte este video. Prepárate. Hoy exploraremos quién fue y por qué su breve paso por la vida se convirtió en una de las enseñanzas más poderosas sobre la justicia y la misericordia del Altísimo. Descubriremos el único nombre que desapareció del libro de la vida y desentrañaremos las claves de su relevo en la línea de los patriarcas. Para apreciar plenamente la relevancia de primero tenemos que situarnos en el contexto histórico y espiritual de su existencia. Nos remontamos a la época de los patriarcas, un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo XIX hasta el XVI a.C. Fue una era de promesas divinas en ciernes, de pactos solemnes y de profecías que alteraron el curso de la humanidad. La época de los patriarcas estaba apenas tomando forma. Se gestaban las primeras identidades, los relatos de una nación emergente yacían mucho antes de que surgieran reyes, profetas o se impartiera la ley de Moisés. En ese contexto nació el primogénito de Judá, cuyo nombre quizá te resulte familiar. Judá, cuarto hijo de Jacob, también llamado Israel, y de Lea, fue el abuelo de la dinastía davídica y, según la tradición cristiana, ancestro directo del Mesías. La genealogía bíblica lo deja claro. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y Judá a quien en su nacimiento recibió el honor y la carga de representar las promesas divinas. Llegó al mundo envuelto en privilegios. Era el receptor inicial del legado espiritual que culminaría en el advenimiento del Salvador. Sin embargo, como veremos, el estatus no garantiza la rectitud. La caída de este heredero no solo marcó a su familia, sino que trastocó para siempre la trayectoria de un pueblo entero. Pero antes de profundizar en su destino, conviene detenernos en la valiente y a la vez polémica decisión de Judá, la separación de sus hermanos y su traslado a la región de Adulam, un territorio rocoso y remoto en las afueras de Hebrón, conocido más adelante por las cuevas que albergarían a David en su huida. Allí, lejos de la unidad familiar, se gestaron eventos que cambiarían el curso de la historia patriarcal. En un momento clave de su historia, Judá se distanció de sus hermanos y se estableció en la región de Adulam, un paraje rocoso y poco explorado al sur de Hebrón. Allí formó amistad con Hirá, un hombre de la etnia adulamita, y tomó la audaz decisión de unirse a la familia de Suá, un cananeo. Este detalle, muchas veces pasado por alto, es fundamental. Los cananeos profesaban ritos y creencias muy alejados de la fe de Abraham, y su forma de vida chocaba frontalmente con las normas transmitidas de generación en generación. A pesar de las advertencias ancestrales, pues el mismo patriarca Abraham había instruido a su hijo Isaac para que evitara enlaces con los cananeos, Judá contrajo matrimonio con la hija de Suá. En relatos previos, vemos el dolor de Isaac y Rebeca ante la elección de Esaú, quien se casó con mujeres hititas, y ahora ese patrón de ruptura espiritual se repetía en la línea de la promesa divina. Fue en este ambiente de sincretismo y tensión religiosa donde nació el primogénito de Judá. Imagina a este niño creciendo entre dos mundos. Por un lado, la herencia de Abraham, cargada de promesas y visiones divinas. Por el otro, la influencia de prácticas cananeas, con festividades y rituales que chocaban con la moral patriarcal. Los cimientos de su fe habían sido mezclados desde su concepción, y las decisiones de su padre habían sembrado una semilla que inevitablemente daría frutos amargos. Según Génesis 38:3, el relato de su nacimiento se limita a una frase sencilla: la hija de Suá concibió y dio a luz a un hijo, al que llamaron Pero esa aparente brevedad encierra un peso enorme. Como primogénito, estaba destinado a heredar no solo los bienes materiales de Judá, sino también el liderazgo espiritual de la familia una vez que su padre ya no estuviera.
En las sociedades antiguas, el primero en la línea de sucesión asumía la responsabilidad de guiar a sus parientes, preservar las tradiciones y servir de ejemplo moral ante su tribu. Nació bajo una enorme expectativa, aunque sus raíces divididas presagiaban conflictos que, como veremos, terminarían por definir su trágico destino. No era un nombre más en los anales de la historia. Fue el eslabón inicial de una línea cargada de promesas eternas, y lo que sucedió con él revelaría lecciones profundas sobre el carácter, la responsabilidad y el propio corazón de Dios. Como primogénito, no solo le correspondía la porción doble de la herencia, sino también recibir una bendición única, un llamado espiritual que debía mantener vivo el hilo dorado de los pactos hechos con Abraham, aquel compromiso divino de bendecir a todas las familias de la tierra. Imagina el peso de ese encargo sobre los hombros de un joven. No se trataba solo de heredar propiedades, sino de custodiar la esperanza de todo un pueblo. Sin embargo, la Biblia guarda silencio sobre sus primeros años. Ignoramos qué enseñanzas absorbió, qué amistades lo moldearon o cómo era el ambiente de su hogar. Podemos intuir, empero, un entorno fragmentado. Por un lado, la tradición ancestral de los hebreos. Por el otro, las costumbres y ritos cananeos que se filtraban tras la decisión de Judá de unirse a sangre extranjera. Curiosamente, en hebreo su nombre significa vigilante o el que observa, una ironía cruel cuando la ceguera espiritual que marcaría su existencia fue todo menos cautelosa. Al llegar a la edad de establecer su propia familia, Judá eligió para él a Tamar como esposa. El nombre Tamar, que en hebreo evoca la fuerza y la elegancia de la palmera, simbolizaba vida y fecundidad en medio del desierto. Ella encarnaba la justicia y la fortaleza, la dignidad y la firmeza del espíritu, virtudes esenciales para sostener el propósito divino. Aunque la Biblia no especifica si Tamar era cananea o descendiente de Abraham, el texto subraya algo fundamental. Ella comprendía el llamado espiritual de la casa de Judá mejor que cualquiera de sus hombres. Su unión no fue un simple matrimonio, sino un pacto sagrado, un compromiso de engendrar herederos que mantuvieran viva la promesa hecha a Abraham desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, ocurrió algo horrible. Génesis 38:7 lo describe con una frialdad estremecedora, mas el primogénito de Judá, fue malvado ante los ojos de Yahvé, y él lo quitó de en medio. Solo una línea, un veredicto irrevocable, sin detalles sobre la naturaleza de su perversidad, sin oportunidad de arrepentimiento. Simplemente, la sentencia divina se consumó y desapareció del mundo de los vivientes. Ese breve pasaje cierra la historia de pero abre un abismo de preguntas. ¿Cuál fue la transgresión tan grave que provocó la intervención directa de Dios? ¿Qué revela este juicio fulminante acerca de la justicia divina y la gravedad del pecado? Sabemos que el Dios de la Escritura se caracteriza por la compasión, la misericordia y la paciencia para con los seres humanos. Entonces, ¿qué lección nos deja este caso extremo? Te invito a meditar en esto. La santidad de Dios exige un estándar de rectitud incuestionable, y el destino de nos muestra el precio de separarse de ese llamado. ¿Qué desafíos espirituales enfrentas hoy que podrían nublar tu visión del propósito divino? Deja tus reflexiones en los comentarios, suscríbete para no perderte nuestras próximas enseñanzas, y comparte este video con quienes necesiten comprender la seriedad de la justicia de Dios y el valor de mantenerse fiel al pacto. ¡Hasta la próxima! La Escritura nos describe a Dios como compasivo y clemente, lento para la ira y lleno de amor y fidelidad, Éxodo 34:6, lo que nos obliga a reconocer que la maldad de debió sobrepasar todo límite imaginable. Pero, ¿en qué consistió exactamente su crimen? El texto bíblico permanece en silencio, sin revelar detalles, por lo que las fuentes judías posteriores, sobre todo el Midrash, han especulado para arrojar algo de luz. Una de las interpretaciones más antiguas sostiene que incurrió en la misma falta que más tarde reprocharía a su hermano Onán. Rehusó conscientemente engendrar descendencia con Tamar, derramando su simiente en vano. Al negarse a cumplir con el propósito divino de perpetuar la línea de la promesa, habría cometido un acto deliberado de rebeldía contra la ley del levirato y contra el designio de Dios. Según este punto de vista, su actitud egoísta y desobediente expuso una profunda indiferencia espiritual, convirtiendo en vana la esperanza de futuros herederos y quebrantando la alianza que mantenía viva la promesa a Abraham. Otras tradiciones midrásicas sugieren una falta aún más grave.
Algunos autores afirman que pudo haber infringido los principios morales hebreos al someter a Tamar a algún tipo de abuso o ultraje sexual, un acto de violencia y profanación que chocaría con la dignidad de aquel pacto sagrado. Sea cual fuere la naturaleza exacta de su delito, todas las versiones coinciden en que su pecado fue tan atroz que la misericordia divina se dio paso a la justicia inmediata. No tuvo oportunidad de arrepentirse ni de explicar sus motivaciones. Este silencio narrativo y la rapidez del castigo nos invitan a meditar en el valor de la obediencia fiel y en el peligro de subestimar la santidad de los vínculos que Dios establece con su pueblo. La historia de nos recuerda que tras cada privilegio espiritual existe una gran responsabilidad y que la rebelión deliberada frente al propósito divino puede acarrear consecuencias irreversibles. Ahora te invito a reflexionar, ¿qué actitudes en tu vida podrían estar entorpeciendo tu llamado espiritual? Comparte tus pensamientos en los comentarios, suscríbete para no perderte nuestras próximas exploraciones de la palabra y difunde este video con quienes necesiten comprender la seriedad del compromiso con Dios. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos desentrañando los misterios de las Escrituras. ¿Por qué habría actuado así? Algunos comentaristas señalan que pudo haber buscado resguardar la belleza de Tamar, temeroso de que el embarazo alterara su aspecto. Otros sostienen que fue un acto de pura egoísta ambición, rehusándose a engendrar herederos que rivalizaran con él por la herencia. Sea cual fuere la motivación, esa actitud revela una indiferencia deliberada hacia el propósito divino y la misión sagrada de su linaje. Además, varios sabios del Midrash plantean que podría haber introducido en su hogar cultos cananeos, corrompiendo la fe transmitida por los patriarcas y contaminando espiritualmente la futura línea mesiánica. Incluso se especula que pudo haberse comportado con crueldad hacia Tamar, quizá imponiéndole maltrato o abuso, vulnerando así la dignidad de un pacto tan solemne. La realidad es que el texto no nos permite confirmarlo, y es en esa misma incertidumbre donde yace una lección valiosa. El silencio bíblico nos desplaza del qué al cómo reacciona Dios. Porque el Señor no se limita a juzgar los actos exteriores, sino que escruta los motivos ocultos del corazón. En el caso de la sentencia fue inexorable, un castigo inmediato, severo y definitivo, pues había fallado estrepitosamente en su responsabilidad espiritual. El primer descendiente de la línea mesiánica se convirtió también en el primero en ser apartado por el juicio divino. Su muerte provocó un vacío en la genealogía de la promesa, una grieta que, de acuerdo con las costumbres de la época, no podía permanecer abierta. Hacía falta un sustituto que retomara el hilo interrumpido. Y es aquí donde encontramos el germen de una práctica ancestral, posteriormente formalizada en Deuteronomio 25 como la ley del levirato, que ya se aplicaba en tiempos de los patriarcas. Un hermano o pariente cercano debía contraer nupcias con la viuda para dar continuidad al nombre y al legado del difunto. En los tiempos patriarcales existía una costumbre bien establecida. Si un hombre fallecía sin dejar hijos, su hermano debía casarse con la viuda para engendrar descendencia en nombre del difunto. De esta manera, el primogénito de esa unión heredaría el nombre y la herencia del hermano muerto, asegurando que ninguna familia se extinguiera entre el pueblo de Israel. Tras la muerte de Judá recurrió entonces a su segundo hijo, Onán, y le ordenó: «Ve y cásate con la viuda de tu hermano, y procrea descendencia en honor de Onán acató la orden en apariencia, pero en la práctica se rehusó a cumplir el propósito divino. Cada vez que se unía a Tamar, derramaba su simiente en tierra, impidiendo deliberadamente que naciera un hijo que llevara el nombre de su hermano. ¿Por qué? La escritura es clara. Onán comprendía que cualquier niño nacido no se consideraría suyo, sino heredero de y, movido por un egoísmo craso, se negó a dar a su hermano un heredero porque eso amenazaba sus propios derechos sobre la primogenitura de Judá. El resultado fue inexorable. Dios también juzgó como malvado el acto de Onán y lo apartó de entre los vivientes. 2 muertes consecutivas en la misma familia, ambas motivadas por un afán de proteger intereses personales y resistirse al plan divino, sumieron al clan de Judá en una profunda crisis. La promesa que pesaba sobre ese linaje oscilaba peligrosamente, a punto de romperse por completo. Aterrado ante la posible pérdida de su tercer hijo, Selah, Judá optó por una salida humana en lugar de confiar en la fidelidad de Dios. Ordenó a Tamar: «Vive como viuda en casa de tu padre hasta que mi hijo Selah crezca, entonces te lo daré como esposo». Con ello, pretendía evitar que Selah sufriera la misma suerte que sus hermanos mayores, dejando en suspenso la continuación de la línea prometida. Esta cadena de obediencia y traición,
de juicios divinos y soluciones humanas, revela no solo la gravedad de apartarse del propósito de Dios, sino también la fragilidad de las decisiones basadas en el temor y la desconfianza. Mantener vivo el hilo de la promesa exige más que cumplir tradiciones, requiere un corazón dispuesto a honrar el diseño divino con valentía y fidelidad. Judá fingió buena voluntad, pero el texto revela su engaño. Temeroso de que Selá corriera la misma suerte funesta, usó esa excusa para posponer indefinidamente lo prometido. Así, Tamar volvió obediente a la casa de su padre, convertida en viuda sin hijos, expuesta y sin protección. Los meses se tornaron años, Selá creció y alcanzó la edad nupcial, pero Judá continuó en silencio, incumpliendo su palabra. Este pasaje es de una intensidad dramática extraordinaria. La línea de la promesa, destinada a culminar en el Mesías, peligraba no por conquistadores enemigos, sino por la debilidad y el miedo de quienes debían custodiarla. Tamar, doblemente viuda y desamparada, comprendió que en juego no estaba solo su bienestar, sino el destino de toda una herencia espiritual. Cuando los hombres fallan, Dios a menudo levanta a los que nadie imagina. Ante la inacción de Judá, Tamar urdió un plan audaz y polémico para restituir lo que 3 varones habían descuidado o destruido. Reconoció que Judá, ahora afligido por la muerte de su hijo y atestiguado el abandono de su palabra, se desplazaba con frecuencia por los caminos cercanos a la casa de su padre. Aprovechando su condición de viuda, se vistió con atuendos que disfrazaban su identidad y se situó junto a la entrada de Adulam, haciéndose pasar por una cortesana. Cuando Judá pasó por allí y no la reconoció, ella lo retuvo fingiendo favores hasta que él, ignorante de su verdadera persona, le entregó su sello, su cordón y su bastón como prenda de garantía. Así logró un encuentro furtivo que culminó en embarazo, asegurando la continuidad de la línea de Er y Onán. Este episodio nos enseña que la fidelidad a la promesa de Dios puede requerir actos valientes y fuera de lo común, que la providencia a veces se vale de caminos inesperados para cumplir sus designios. ¿En qué áreas de tu vida necesitas tomar la iniciativa, aunque parezca arriesgada, para honrar el llamado divino? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas enseñanzas, y comparte este video con quienes necesiten descubrir cómo Dios multiplica la fe incluso en medio de la adversidad. Nos vemos en el siguiente capítulo de Desentrañando las Escrituras. Judá se dirigía a Timná para la esquila de sus rebaños, una ocasión de fiesta en que los pastores solían celebrar con alegría y banquetes. Conociendo bien el carácter de su suegro, Tamar urdió un plan ingenioso, despojó su vestidura de viuda, se cubrió el rostro con un velo y se situó junto a la entrada de Enaim, en el camino a Timná, haciéndose pasar por una mujer de la calle, figura lamentablemente habitual entre los cananeos. Cuando Judá la vio, no la reconoció, atraído por la aparente disponibilidad, se acercó y le ofreció sus favores. Con astucia, ella le preguntó, ¿qué me darás a cambio esta noche? Judá aceptó enviarle un cabrito joven de su propio rebaño como pago. Tamar, consciente de lo fácilmente podían olvidarla, respondió, muy bien, pero hasta que me lo envíes, déjame algo en prenda. Entonces Judá le entregó 3 objetos cargados de significado, su sello personal, el cordel con el que lo llevaba y su bastón adornado con marcas únicas. No eran simples pertenencias, sino símbolos de su autoridad, su identidad y su posición en la familia. Tras el encuentro, Tamar regresó discretamente al hogar de su padre y volvió a ponerse los ropajes de viuda, manteniendo intacto el secreto. Días después, Judá envió a su amigo el adulamita con el cabrito prometido, pero la prostituta había desaparecido. Nadie en Enaim pudo dar información sobre su paradero ni revelar su rostro. Así quedó sellada la discreción de Tamar y la posesión de esos objetos que, en el momento oportuno, desenmascararían la verdad y asegurarían el cumplimiento de la promesa ancestral. Transcurridos 3 meses, corrió por toda Enaim el rumor más escandaloso: Tamar, la nuera de Judá, ha quedado embarazada en adulterio. El clamor popular reclamó su condena inmediata. Enfurecido y sintiéndose traicionado, Judá ordenó: sáquenla y júzguenla según la ley, que arda en fuego. Parecía que el plan de Tamar había resultado en una sentencia de muerte. ¿Era este el desenlace justo según el corazón de Dios, o estábamos a punto de presenciar un giro inesperado que marcaría para siempre la historia bíblica? Cuando llevaron a Tamar al lugar de ejecución, ella guardó silencio y, con voz firme, envió un mensajero a su suegro.
En las manos del emisario yacían 3 objetos inconfundibles: el sello de Judá, el cordel que lo sujetaba y su propio bastón con sus inscripciones personales. Al ver aquellos símbolos de su autoridad, Judá quedó paralizado. «Mis pertenencias», exclamó, reconociendo de inmediato la talla del engaño que él mismo había propiciado. Fue entonces cuando Tamar, manteniendo la compostura, declaró: «Estos objetos son la garantía del hombre que me engendró». De golpe, la multitud enmudeció y Judá, presa de la vergüenza, comprendió la magnitud de su injusticia. «Tiene razón», admitió. «Yo mismo traspasé mi palabra y no di a mi hijo Selá por esposo a esta mujer». Con esa confesión, Tamar no solo salvó su vida, sino que reclamó el derecho de continuar la línea de su primogénito Su audaz maniobra restauró la promesa ancestral y puso de manifiesto que la providencia divina, a veces, utiliza los medios más sorprendentes para cumplir sus designios. Este episodio nos recuerda que la fidelidad al pacto de Dios exige integridad, y que el valor para defender la verdad puede resurgir incluso en los momentos más oscuros. ¿En qué situaciones de tu vida necesitas alzar la voz para reivindicar la justicia y mantener viva una promesa? Comparte tus reflexiones en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo juntos los misterios de las Escrituras. Nos vemos en el próximo video. Ella envió como garantía aquellos 3 objetos: el sello real, el cordón que lo sujetaba y el bastón con sus marcas personales. Con ellos, acompañó una declaración contundente: «He concebido de quien pertenece este aval». Imagina la escena. Judá, rodeado por una multitud expectante a punto de emitir su veredicto, recibe las prendas y al reconocer en cada una su propia autoridad, el murmullo colectivo se convierte en un silencio sobrecogedor. El ambiente se carga de tensión, pues el destino de Tamar y de la nueva vida que porta pende de un hilo. Entonces, ante todos, Judá pronuncia una de las sinceras confesiones más impactantes de las Escrituras. No busca excusas ni reprocha a nadie. En lugar de ello, asume su error con genuina humildad. «Ella ha obrado con justicia mayor que la mía, porque yo no cumplí mi palabra al no darla en matrimonio a mi hijo Selá». Con esas palabras, rompe el ambiente de acusación y restituye el honor de Tamar. Reconoce públicamente que, aunque sus métodos fueran poco convencionales, su propósito, proteger la línea de la promesa divina, fue noble y necesario. Gracias a esa admisión, Tamar queda libre de toda condena y su embarazo sigue su curso bajo la protección de Judá. Podríamos detenernos aquí, con la justicia restablecida y el linaje a salvo, pero aún falta un detalle sorprendente y profético que emerge al momento del nacimiento. Lo inesperado estaba por llegar. Tamar descubrió que llevaba gemelos en su vientre. Durante el parto, la partera advirtió que uno de los bebés asomaba primero la mano, así que, siguiendo la costumbre de identificar al primogénito, ató un cordón escarlata alrededor de su muñeca y anunció: «Este ha nacido primero». Sin embargo, en un giro sorprendente, aquel bebé retiró su mano, y fue su hermano el que emergió primero al mundo. Al nacer, el recién llegado recibió el nombre de Pérez, que significa brecha o avance, simbolizando esa ruptura del orden natural. En cuanto al primero marcado por el hilo carmesí, se le llamó Sera, luminoso o amanecer, evocando la promesa de un nuevo comienzo. Aunque pudiera parecer un detalle menor, esta escena encierra un poderoso mensaje. Sera parecía ser el elegido, pero fue Pérez quien, rompiendo las expectativas, asumió el lugar del primogénito. Este acontecimiento refleja un patrón divino que se repite a lo largo de las Escrituras. Dios a menudo elige al segundo antes que al primero, al marginado antes que al favorito, al inesperado antes que al evidente. Pensemos en los ejemplos: Abel, preferido sobre Caín; Isaac en lugar de Ismael; Jacob en vez de Esaú; José por encima de sus hermanos mayores; David, pastor humilde, ungido sobre sus hermanos más fuertes y experimentados. Así, Pérez, fruto de una unión tan audaz como fuera de lo común y nacido gracias al arrojo de una viuda decidida, se convierte en el eslabón que retoma la línea mesiánica. De él surgirían los líderes de la tribu de Judá y, siglos más tarde, el rey David. La historia de Onán y Tamar nos revela un principio eterno. Cuando el plan falla por nuestra desobediencia, Dios ya está gestando el plan B. Su sabiduría supera nuestras fallas y, a través de caminos inverosímiles, cumple sus promesas. Reflexión final. ¿En qué áreas de tu vida has visto que, tras un tropiezo humano, Dios abrió una nueva vía para cumplir su propósito?
Déjanos tu experiencia en los comentarios. Suscríbete al canal para profundizar juntos en estos relatos cargados de enseñanza y comparte este video con quienes necesiten comprender cómo la fidelidad divina obra en medio de nuestra fragilidad. Hasta el próximo video de Desentrañando las Escrituras. Y, con frecuencia, ese plan alternativo supera en gloria al original. El primogénito de Judá partió de este mundo sin dejar descendencia, convirtiéndose en un nombre casi omitido de las genealogías posteriores. Para muchos lectores, él apenas es una nota al pie en la historia de la salvación. Sin embargo, su legado posee una grandeza insospechada, no por obras heroicas o hazañas extraordinarias, sino por el vacío que su ausencia abrió. La temprana partida de desencadenó una cadena de sucesos que puso al descubierto la verdadera condición moral de Onán, reveló el temor de Judá y sacó a relucir la valentía de Tamar. Pero, sobre todo, mostró la fidelidad inquebrantable de Dios frente a las debilidades humanas. En él encontramos el símbolo de aquel a quien se otorgó todo, posición, privilegio y promesa, y que lo perdió todo debido al pecado. Su historia nos recuerda que a veces la falta de un hombre puede dar inicio al despliegue de la gracia divina en su forma más sorprendente, pues cuando el primer plan fracasa, Dios despliega un plan secundario aún más grandioso. Seu relato. El relato de se alza como una advertencia solemne sobre el peso que conlleva un privilegio espiritual. Décadas más tarde, durante el censo en el desierto, Números 26, al contabilizar las familias de la tribu de Judá, su nombre aparece sin descendencia alguna. En su lugar, los hijos de Pérez ocupan ese espacio, formando un linaje numeroso y respetado que creció hasta convertirse en uno de los clanes más influyentes de Israel. Es significativo que la línea principal no continuara a través del primogénito legítimo, sino por Pérez, nacido de una unión que, en circunstancias normales, habría sido tachada de escandalosa, la de Judá con Tamar, su nuera. Este giro inesperado subraya que Dios, en su sabiduría, puede poner en marcha su propósito incluso cuando las normas humanas se fracturan. Quizá la mayor enseñanza de la historia de sea esta: ningún hombre es absolutamente imprescindible en el plan divino, pero todos somos invitados a formar parte activa de él. El Señor obrará su voluntad con o sin nuestra colaboración, pero nos concede la honra de involucrarnos en su obra a través de la fidelidad y el compromiso. Y la historia no culmina con Pérez. El sentimiento de continuidad se extiende hasta el libro de Ruth, donde descubrimos a Noemí y su nuera Ruth, cuyo hijo Obed engrosa la genealogía de Judá. Más adelante, ese tronco desemboca en David, el pastor ungido rey, y finalmente converge en la genealogía de Jesús según el Evangelio de Mateo. Cada generación aporta su propio matiz, pero todas obedecen a un mismo diseño, un hilo inquebrantable tejido por la gracia de Dios a lo largo de los siglos. Al meditar en este pasaje, pregúntate: ¿estás dispuesto a rendirte a los propósitos de Dios, aunque sus caminos parezcan desviarse de tus expectativas? ¿Cómo puedes cooperar hoy para mantener vivo el legado de fe que se te ha confiado? Comparte tus impresiones en los comentarios, suscríbete para acompañarnos en próximas exploraciones bíblicas y difunde este video con quienes necesiten recordar que, cuando nuestro plan falla, el plan de Dios sigue avanzando con gloria aún mayor. Hasta el próximo capítulo en Desentrañando las Escrituras. La historia sigue su curso con Ruth, la valiente moabita cuya fidelidad y lealtad transformaron su destino y el de toda una nación. De la unión de Ruth y Booz nació Obed, un niño que llevaba en sus venas la promesa de un linaje redimido. Obed fue padre de Isaí, un hombre de profunda fe, y de Isaí surgió David, ese pastor humilde que conquistó el corazón de Dios y recibió el pacto eterno: de tu casa y de tu reino permanecerá tu trono para siempre. 2 Samuel 7:16. Detrás de cada nombre en esta lista vemos el tejido de la gracia divina. Pérez, hijo de Tamar, abrió el camino, de él nació Esrón, y luego Ram, Aminadab y Naasón, cada generación afianzando la promesa. Salmón engendró a Booz, quien al aceptar a Ruth, una extranjera sacrificada por el amor a su suegra, ejemplificó el Goel, el redentor que vela por la familia. Juntos trajeron al mundo a Obed, y a través de él, a Isaí, el padre de David. El reinado de David marcó un hito. No solo unificó a Israel, sino que Dios mismo hizo un juramento irrevocable: su descendencia daría origen a un reino eterno. Este pacto se transmitió hasta llegar a Jesús, el Mesías, llamado Hijo de David y Salvador del mundo, cumpliendo la profecía y sellando la obra de redención iniciada en Abraham. Al abrir el Nuevo Testamento,
Encontramos en los evangelios de Mateo y Lucas la cuidadosa genealogía que une a Jesús con este linaje de escándalos, fe y restauración. Cada generación aporta una lección, desde la desobediencia de y Onán, pasando por la astucia redentora de Tamar, hasta la entrega inquebrantable de Ruth. Todo converge en Cristo, quien lleva en su sangre el testimonio de la fidelidad de Dios pese a nuestras debilidades. Reflexión final. ¿Cómo puedes abrazar hoy la promesa divina, aun cuando tu historia esté salpicada de imperfecciones? ¿Qué papel estás dispuesto a asumir en el plan de Dios, confiando en que Él puede redimir cualquier circunstancia? Deja tu respuesta en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos estos relatos poderosos. Activa la campanita y comparte este video con quienes necesiten recordar que, en la trama de la redención, cada eslabón importa. Hasta el próximo episodio de Desentrañando las Escrituras. Al abrir el Nuevo Testamento nos topamos con una proclamación potente, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Pero basta avanzar unas líneas para descubrir un dato sorprendente. En el versículo 3 se menciona que Judá engendró a Fares y a Zara de Tamar. De una extensa lista de ancestrales varones, solo 3 mujeres aparecen, Tamar, Rahab y Ruth, señalando con ello la importancia de su papel. ¿Y por qué Tamar ocupa ese lugar de honor? Porque con un acto de audacia y fe ella preservó la línea mesiánica justo cuando los hombres habían fallado en su responsabilidad. Su coraje demuestra que Dios puede usar incluso nuestras decisiones más controvertidas para llevar a cabo sus propósitos. Aquel episodio, que arrancó con la maldad de y continuó con la desobediencia de Onán, desemboca siglos después en el alumbramiento del Salvador, donde la multitud de pecados es sobrepasada por la abundancia de la gracia. Romanos 5:20. De la muerte brotó la vida, de la injusticia, la justicia divina, y del tropiezo humano, la redención celestial. Este patrón se repite una y otra vez en la historia sagrada hasta alcanzar su culmen en la cruz de Cristo, donde el amor de Dios brilla con más fuerza. Al recorrer la genealogía de Jesús, vemos cómo Dios elige al débil para confundir a los fuertes, al marginado para engrandecer su plan y al segundo para exaltar su gloria. La historia de nos interpela directamente. Todos tenemos un papel en el gran diseño divino. Podemos malgastar nuestro privilegio, o como Tamar, podemos levantarnos con determinación para defender la justicia y garantizar la continuidad de la promesa. Curiosamente, el nombre de significa el vigilante o el observador, pero su historia nos recuerda que la verdadera vigilancia se ejerce manteniendo el corazón firme en el propósito de Dios. Hoy te invito a reflexionar. ¿En qué área de tu vida necesitas reaccionar con fe y valentía para honrar el llamado divino? Comparte en los comentarios la lección que más ha resonado en tu espíritu. Suscríbete al canal y activa la campanita para acompañarnos en futuras investigaciones de la palabra. Además, comparte este video con quienes necesiten recordar que, aun cuando nuestros planes fracasen, la fidelidad de Dios sigue adelante, a menudo por caminos tan inesperados como sorprendentes. Que Dios te bendiga y hasta el próximo encuentro en Desentrañando las Escrituras.